Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a tratar sobre la geodinámica externa. En la clase anterior hemos visto la geodinámica interna, las fuerzas que actúan, y en esta clase nos vamos a enfocar en lo que producen estas fuerzas internas. Y cómo estas fuerzas internas, ¿ya? De cierta forma van a repercutir en la geodinámica externa. No olvidemos que la geodinámica externa son factores, su nombre lo dice, externos, que van a modificar lo que la geodinámica interna creó. Por lo tanto, la geodinámica externa se encarga de transformar las diferentes geoformas. Para esto van a haber agentes geológicos externos que van a interactuar con la corteza terrestre, van a modificarla. Tenemos, por ejemplo, a los agentes llamados agentes climáticos, hídricos y biológicos. La meteorización es la alteración de la roca, la alteración de la superficie terrestre. Van a interactuar elementos que van a modificar la superficie terrestre, le van a dar otra forma, ¿ya? Por eso debemos llegar a la siguiente conclusión, que la erosión, que es el desgaste de la roca, es igual a la meteorización más el transporte. No olvidemos, la meteorización solo afecta en la zona. Quiere decir que los agentes externos van a transformar la corteza, pero no van a hacer que se desplace, ¿ok? Solo puede rajar, puede fraccionar, puede alterar la corteza, pero no se desplaza. Cuando no se desplaza se le llama meteorización. Pero ¿qué ocurre cuando estos agentes externos afectan a la corteza? Y producto de esto se va transportando, se va moviendo. Cuando se va moviendo, ¿ya? Se le llama erosión. Van a haber tipos de agentes erosivos que van a modificar la forma de la corteza, o bien fraccionándola, rajándola o dándole otra forma. Por ejemplo, tenemos a la meteorización física. En la meteorización física o mecánica actúan elementos como la gelifracción, ¿ya? ¿Qué es la gelifracción? En pocas palabras, para que se entienda, la gelifracción es el agente externo llamado el frío o las bajas temperaturas hace que en la roca se formen capas de hielo, ¿ya? Este hielo va a originar que la roca se fracture. No olvidemos que los cambios bruscos de temperatura, frío, calor, hace que la roca se raje, por más dura que sea. Por lo tanto, la gelifracción va a terminar por rajar a la roca. Aunque no parezca, el frío hace que la roca se raje, se quiebre. Tenemos dentro de la meteorización física la termoclastia. ¿Qué significa? Que las altas temperaturas van a hacer que la roca también sufra cambios a nivel físico, a nivel externo. Por lo tanto, va a hacer que la roca se raje. Recuerden, cambios bruscos de temperatura, frío, calor extremo, hace que la roca se raje y hasta pueda fraccionarse. Tenemos también a la haloclastia. La haloclastia es la influencia de las sales, ¿ya? De los cristales de sal en la roca. Los cristales de sal hacen que la roca también se vaya a rajar, igual que el frío, igual que el calor. La sal también debilita a la estructura de la roca y como resultado la raja. Tenemos ejemplos de cómo estos elementos de la meteorización mecánica afectan a la roca. Vemos cómo la roca está meteorizada, o sea, hay elementos que van a actuar sobre la roca rajándola o fraccionándola, o haciendo que la roca se descascaríe, o sea, que aparezcan como pequeños bloques de roca dentro de la roca, muy frágiles. Otro ejemplo de la meteorización física o mecánica es en las fallas, por ejemplo. Sabemos que las fallas es producto de la geodinámica interna, ¿ya? De la compresión de la roca
y de un quiebre de la roca al no ser tan flexible. Se produce una falla. Pero sobre esta falla, ¿ya? Van a actuar también los elementos de la meteorización física, como el frío, el calor y las sales. Y estos elementos van a hacer que esta falla se siga rajando, ¿ok? Que tenga otra forma distinta. Lo que vemos en las imágenes, como las fallas, diaclasas, pliegues, van a estar afectados por fenómenos externos, como el agua, como el frío, como el calor y como la sal. Van a terminar por fracturarla más de lo que ya estaba. Otros ejemplos que tenemos en la imagen de lo que es una meteorización física o mecánica, como la roca se raja. Tenemos otro tipo de meteorización, que es la meteorización química. Aquí actúa a nivel estructural, a nivel interno, ya no solo superficial. ¿Cuáles son los elementos que actúan en la meteorización química? El agua, que es el famoso disolvente universal. Tenemos al oxígeno, al O2, y tenemos al dióxido de carbono, el CO2. ¿Okay? Estos elementos van a alterar la roca. ¿Y qué van a originar producto de la influencia de esos tres elementos, agua, oxígeno y dióxido de carbono? Va a generar disoluciones, la roca va a sufrir un proceso de oxidación-reducción, va a sufrir un proceso de carbonatación, de hidrólisis y de hidrataciones. ¿Qué es todo eso? Todo esto significa que la roca va a cambiar físicamente y a nivel interno, producto de los agentes del agua, oxígeno y el dióxido de carbono. Vamos a ver uno por uno. La disolución. ¿Cómo afecta la disolución a la roca? El agua, como ya había explicado, es un disolvente universal. Esta agua va a disolver los minerales que contiene la roca, ¿ya? Y como resultado, por ejemplo, ¿a qué tipo de roca o qué tipo de roca va a formar? La halita, por ejemplo, con H, y el yeso. Vuelvo a explicar. La disolución es cuando el agua, ¿ya?, va a disolver los minerales que hay dentro de la roca para dar paso a otros tipos de minerales. ¿Qué quiere decir? Que la roca va a sufrir un proceso químico, un cambio a nivel interno. El otro proceso es el proceso de oxidación-reducción. Quiere decir que cuando el oxígeno y el hidrógeno se unen al mineral que comprende la roca, ¿ya?, ¿qué va a originar? Que la roca pierda electrones, o sea, se va a oxidar. Cuando la roca pierde electrones, se genera la oxidación, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la roca que ya perdió electrones y que se oxidó, ¿qué va a dar como resultado? Por ejemplo, la magnetita, ¿ya? La magnetita se transforma en el oligisto o la limonita. ¿Qué es eso? Son rocas, ¿ya?, donde sus electrones se han visto reducidos, se han oxidado las rocas. Y como resultado tenemos al oligisto y a la limonita. Otro proceso es la reducción. Aquí, en vez de perder electrones la roca, gana electrones. ¿A qué se debe esto? A la influencia del hidrógeno. Como resultado se forma el ácido sulfúrico, ¿ya? Y como resultado se transforma en la pirita. O sea, la magnetita, este mineral, se va a transformar en pirita y en ácido sulfúrico, sulfídrico. Muy bien, también tenemos la carbonatación, la hidrólisis, hidratación. ¿Qué quiere decir? En el caso de la carbonatación, la piedra caliza va a sufrir una reacción química y va a cambiar, producto de la influencia del ácido carbónico. En el caso de la hidrólisis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los silicatos se van a transformar en arcillas. ¿Por qué? ¿Cómo? Producto de la acción del agua. La meteorización biológica es afectada o afecta a la roca. Por ejemplo,
Un ejemplo bien sencillo que tenemos en la imagen. Tenemos una roca muy dura. Y encima de la roca comienza a desarrollarse un pequeño árbol, ¿ya? Este pequeño árbol, como tiene muy delgada las raíces, esta raíz poco a poco va a ir introduciéndose en los pequeños poros de la roca. A medida que este pequeño árbol va creciendo, las raíces se van hundiendo, van entrando a la parte más profunda de la roca. Conforme va creciendo este árbol, las raíces se ensanchan y de adentro hacia afuera va destruyendo la roca. Y como resultado, vemos que un árbol nace de una roca, pero no es que nazca, sino que la roca se desarrolla. La roca tuvo en su interior raíces de un árbol. Y este árbol va creciendo y llega un momento que las raíces terminan por romper o rajar la roca, como vemos en la imagen. Otra forma como el medio biológico afecta a las rocas es por medio de los musgos o los líquenes. Los musgos o los líquenes son plantas que se desarrollan en la parte superficial de las rocas. ¿Cómo te das cuenta que es un líquen o un musgo? Porque ves la roca de color verde y es imposible que una roca sea verde. ¿Ya? Es muy raro. Esta capa verde que una roca tiene es un líquen o musgo, producto de ciertas plantas que viven en la superficie de la roca. En algunos casos, estas plantas no destruyen la roca. En otros casos sí la destruyen para poder desarrollarse la planta. Esta es la meteorización química, que de cierta forma afecta a la roca, va desgastando la superficie de la roca. La erosión. No olvidemos, vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, la meteorización es el desgaste, es cambiar la forma de la roca hasta cierto punto. Cuando el cambio de la roca, de la superficie de la corteza se ve modificada, pero no hay transporte del material, se le llama meteorización. La meteorización puede cambiar la superficie de la corteza, sí. La meteorización le da otra forma, pero la meteorización no está en constante desplazamiento. O sea, una vez que yo modifico la roca, la fracciono, la quiebro, la rajo, la roca se queda ahí, no avanza, no hay transporte. Eso es la meteorización. Mientras que la erosión es casi parecido, pero aquí hay una diferencia. La erosión sí produce transporte. Quiere decir que la erosión va a afectar a la corteza, a la superficie de la corteza, pero no solo queda ahí, sino que va a hacer que esta corteza que ha sido modificada, ya sea por medio de la fracción, por medio de la rajadura, hace que estos sedimentos estén en constante movimiento, se transporta. No es que se transporte de la nada, porque hay una explicación. No es que las rocas, una vez que se rajan, tienen pies y caminan. No. Quiere decir que una vez que la roca sufre el proceso de meteorización, se raja, factores externos como por ejemplo la gravedad, el viento, las aguas, hacen que esta roca avance, esté transportándose para finalmente depositarse en un lugar. O sea, esa roca que ha sido transportada va a llegar un momento que va a tener que ser depositada en un lugar y ahí se va a quedar, y ahí se va a compactar. Eso es la erosión. La erosión es una roca que sufrió meteorización, pero se diferencia. ¿Por qué? Porque está en constante transporte o desplazamiento. Por lo tanto, la erosión es igual a la meteorización más transporte. Si no hay transporte en la erosión, no se le llama erosión, se le llama meteorización nada más. Van a haber erosión por abrasión y por corrosión. Exacto. El transporte es lo que nosotros conocemos como las famosas erosiones, los tipos de erosión. ¿Ya? Es bien sencillo de comprender los tipos de erosión por transporte.
La misma palabra lo dice. La superficie de la corteza fue transformada por los elementos externos y están en constante movimiento o transporte. ¿Ya? Las rocas en algunos casos se quedan o sufren poco cambio y en otros casos siguen moviendo, siguen transportándose y luego se van a sedimentar. Cuando la roca no se mueve y se queda solo en el lugar donde hubo el cambio, se le llama meteorización. Pero cuando la roca se transforma, cambia su estructura externa y avanza y se transporta, se le llama erosión. Muy bien. A ver, vamos a ver algunos elementos de la erosión. Cómo influye en la superficie de la corteza. Los vientos van a hacer que la roca, una vez que ya se meteorizó, que ya se fraccionó, que ya se rajó, quebró, los vientos van a hacer que esta roca avance. No lo van a hacer que se transporten rápidamente, porque una roca tiene cierto peso, sino que a través de los cientos y miles y millones de años, ¿qué va a hacer el viento? Va a hacer que la roca poco a poco se vaya desgastando un poco más, y cuando tenga un tamaño muy pequeño, al que pueda mover el viento, va a hacer que la roca comience a avanzar. ¿Ya? Y ese nombre que se le va a dar a la roca cuando es transportada por el viento se le puede llamar reptación. ¿Qué significa? Deslizamiento. La roca también puede avanzar por saltación. O sea, ¿quiere decir que la roca tiene pies y va a saltar? No. Quiere decir que las grandes masas de viento que empujan a la roca van a hacer que choquen, ¿ya? Con una pequeña pendiente, y este choque hace que salte, tome impulso la roca y salta. A esto se le va a llamar la saltación. ¿Y qué es la suspensión? ¿Qué hace? El viento hace que el polvo y las pequeñas partículas de la roca que fueron meteorizadas comiencen a flotar en el aire. Más adelante vamos a ver los ejemplos de erosiones por sedimentación. Esto es por transporte. Otro agente son las aguas superficiales. Claro, el viento es un agente. ¿Ya? El viento es un agente erosivo. Por eso se le puede decir que existe una erosión eólica, donde el viento va a empujar, ¿ya? Aparte de empujar, va a modificar la roca, va a desgastarla. También tenemos otro agente, que es las aguas superficiales. Hacen que las rocas que están en los ríos comiencen a avanzar. No solo el viento, también las aguas superficiales. ¿En dónde? En los torrentes, en los ríos, por ejemplo. Tenemos otro elemento erosivo más, que es el mar. Las aguas marinas, ¿qué van a desgastar? No pueden desgastar un lago porque están muy alejadas del continente. Pero las aguas marinas pueden desgastar los bordes continentales. ¿Ya? Pueden, por ejemplo, afectar las olas, el golpe de las olas contra los arrecifes o contra los acantilados, ¿ya? Van a hacer que esta roca que bordea los continentes se desgaste. Las olas desgastan los bordes continentales, pero la parte externa. Las olas, las corrientes marinas, las mareas, todos estos afectan a los bordes continentales, pero externos. También tenemos a los glaciares. Los glaciares, a pesar que es agua en estado sólido, también desgasta la roca y hace que la roca, aparte de rajarla y fraccionarla, hace que la roca vaya avanzando poco a poco. ¿Y qué se va a crear como resultado de la erosión tipo glaciar? Las morrenas, los bloques erráticos, las tillitas, entre otros. Ahora, volvemos a recordar. La sedimentación es la parte final que sufre una geoforma. El transporte hace que la geoforma cambie su estructura física externa, ¿ya? Va a darle, como se dice, continuidad. En el caso de la sedimentación,
ya no sufre cambio de transporte, sino que se asienta en un lugar y se queda ahí, tal como es. Por ejemplo, tenemos a los depósitos. La misma palabra lo dice, depósito. Antes de ser depositado, la erosión hizo que la superficie de la corteza se desgaste y comience a avanzar. ¿Ya? A avanzar poco a poco, ya sea por el viento, ya sea por la acción de glaciar, ya sea por la acción de los ríos, ya sea por el elemento que sea. Los depósitos tienen ya todo este material rocoso ya compactado. Se quedó en un solo lugar y ya no sufre cambios como que sigue avanzando, no. Aunque si sigue avanzando, dejaría de llamársele depósito, pasaría a llamarse de nuevo transporte, ¿ya? Sería una erosión por desgaste. Los depósitos, como por ejemplo tenemos el depósito glaciar, en el cual todo este material, toda esta roca va a estar de forma desordenada, ¿ya? Y cada roca va a variar de acuerdo al tamaño, de acuerdo al grado de erosión que sufrió. Estos depósitos de roca se van a acumular. ¿En forma de qué? En forma de morrenas, ¿ya? En forma de circos, por ejemplo. ¿Qué es todo esto? Son geoformas, productos de la erosión. Otro tipo de depósito, ¿ya? Que vendría a ser, no se olviden, por agradación, son los depósitos eólicos, exacto, depósitos por acción del viento. Quiere decir que el viento, ¿ya? ¿Qué le va a hacer a la roca? Lo va a erosionar. Van a haber procesos de meteorización que van a quebrar, fraccionar la roca. Ahí no queda todo. ¿Y qué tiene que ver los vientos con los depósitos? El viento se encarga de transportar la roca. El viento se encarga de desgastar la roca. Lo que vemos en la imagen son las dunas y los ripples. ¿Qué es eso? ¿Qué es una duna? ¿Qué es un ripple? A nivel macro, a nivel de transporte, tenemos los famosos desiertos, ¿ya? Un desierto es una erosión de tipo eólica a nivel macro, a nivel mayor. Mientras que las dunas y los ripples son parte de un desierto. Es el resultado final del transporte ¿de qué? De la roca. Lo que ustedes ven, como son los ripples y las dunas, es la roca, aunque no parezca, las dunas y los ripples son rocas. Pero, ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo la roca se pudo volver tan pequeñita? No se olviden que el viento, ¿ya? Desgasta la roca. Pero no lo hacen 5 años, no lo hacen 20, no lo hacen 500, lo hacen miles, millones de años. Estos desiertos no tienen miles de años, tienen millones de años de antigüedad, ¿ya? Quiere decir que hace millones de años el viento a la roca la rajó, la volvió a descomponer en partes mucho más pequeñas y estas partes mucho más pequeñas se vuelven más pequeñas todavía, en forma de grano. Lo que ven es resultado del desgaste de la roca a través de millones de años. Y tenemos las dunas. ¿Las dunas qué es? Es simplemente el depósito de roca pulverizada. Los ripples igual. ¿Quién lo causó? Los vientos. Por eso se le va a llamar depósito eólico. Tenemos otro tipo de depósitos por agradación fluvial. No olviden, cuando escuchen el término fluvial, viene de ríos, ¿ya? Son depósitos que se van a formar en los ríos y torrentes. Son depósitos, por lo general, de rocas sedimentarias y compuestos orgánicos. Aquí tiene que ver mucho, para que el material se deposite, el tamaño de los materiales, la velocidad de la corriente y qué tan fangoso, ¿ya? Es el fondo. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que los depósitos fluviales se crean producto de que el río desgasta la roca, ¿ya? Y esta roca va a ser arrastrada y luego va a ser depositada en otro lado, en otra zona.
Este depósito de roca es el resultado de la acción de las corrientes de los ríos. Los ríos también desgastan la roca. Están hechos de agua, no olvidemos. Un ejemplo de depósito fluvial son las famosas terrazas fluviales. Una terraza fluvial, ¿ya?, es como una especie de lago, pero sin mucha profundidad. Vemos en el dibujo, en la parte de arriba, cómo aparecen como pequeñas escaleras. Y en el centro pasa un río, ¿ya? Esto es un depósito fluvial. Quiere decir que el agua del río va a crear esta forma, este tipo de forma. Sabemos que los depósitos fluviales, también hay otro parecido al fluvial, que son los depósitos lacustres. ¿Cómo se crea un depósito lacustre? Por compuestos orgánicos, compuestos químicos, ¿ya? Y procedente de otros ríos. Un depósito lacustre significa lagos y lagunas. Los depósitos kársticos. Aquí es resultado de la famosa erosión kárstica. La erosión kárstica es el agua, ¿ya?, que se introduce dentro de una especie de caverna o roca, y esta agua va a hacer que en la parte central de esta gran roca comienza a hacerse como pequeños huecos. Pero no solo es agua. Esta roca se comienza a corroer, ¿ya? Comienza a hacerse un hueco dentro de la roca, porque estas aguas son salinas, ¿ya? Hay composición de sales y otros elementos químicos que hacen que la roca se desgaste y por dentro se va haciendo un hueco. Resultado de la erosión kárstica tenemos las cuevas y las cavernas. Claro, una cueva, una caverna es un gran trozo de roca, pero que en la parte interior sufrió un desgaste y se hizo como una especie de hueco gigante en el centro de la roca. Esto se llama caverna. Y dentro de esa caverna hay formas medio extrañas, como por ejemplo las estalactitas, las estalagmitas y los estalagnatos. Profesor, ¿qué es todo eso? No entiendo. ¿Qué significa? Que cuando ustedes van a entrar a una cueva, producto de que el agua no es simplemente agua sin ningún compuesto químico, sino que es agua con sales, van a hacer que en el techo de la cueva se formen como unas puntas, y en la parte de abajo de la cueva como unas puntas. Y van a ver que la punta del techo con la punta de abajo se van a unir, ¿ya? Estas formas raras van a ser llamadas estalactitas, estalagmitas y estalagnatos, ¿ya? Producto de que las aguas tienen presencia de sal. En el caso del depósito kárstico tenemos estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. Y en el caso de la erosión kárstica tenemos a las cuevas y a las cavernas. Espero que haya quedado todo muy claro. Vamos a hacer una pequeña conclusión para poder entender muy bien el tema, que es un poco complejo porque tiene mucha terminología. Vamos a hacer un pequeño resumen. Muy atentos, escuchen a esta explicación. En la geodinámica externa actúan elementos de afuera, ¿ya? Ejemplo. ¿Qué elementos actúan? ¿O qué agentes? La humedad, la temperatura, el viento, la precipitación, que son las lluvias, los ríos, las olas, las mareas, los animales, las plantas y el propio hombre. No se olviden que también hay una erosión de origen humano. ¿Qué significa? Es una erosión donde el ser humano altera la roca, puede modificar la roca, ya sea con agentes como herramientas, ya sea con agentes químicos que también pueden disolver la roca o pueden desintegrarla. Claro, no solo los animales modifican la roca, el ser humano también puede alterar la roca y como resultado puede meteorizar o erosionar la roca. La geodinámica externa comprende dos procesos, ¿ya? Uno se llama degradación, la palabra lo dice, transforma, degrada, cambia la estructura. Y el otro se llama agradación. Agradación significa crear, mientras que la degradación comprende la meteorización y la erosión. Vuelvo a explicar, la degradación
compromete a la meteorización y a la erosión. ¿Y cuál es la diferencia de meteorización y erosión? La meteorización es el desgaste de la roca. Puede ser rajada, fraccionada, cambiada a nivel químico, pero la roca no se mueve. El cambio se da en el mismo lugar. No hay movimiento, no hay transporte. Mientras que la erosión sí. La erosión transporta, ¿ya? La erosión transporta la roca modificada. La erosión es un valor extra de la meteorización. ¿Por qué? Porque aparte de rajarla, de fraccionarla, de alterarla a la roca, hace que la roca se vaya desplazando, se vaya moviendo, cambie su lugar original a otro, cambie de lugar. Mientras que la gradación es el resultado de la erosión. ¿Por qué? Porque la gradación va a compactar, ¿ya?, todo lo que fue destruido por la erosión. Como por ejemplo la depositación. La depositación es almacenar un lugar con los restos de la erosión. La erosión transporta y la depositación acepta, o sea, almacena el resultado de la erosión. Bueno, con esto sería todo. Espero que haya quedado claro la explicación, y si no quedó claro, lo podemos reforzar en el Meet. Muy bien, nos vemos, cuídense, hasta luego, chicos.